Hola, ¿qué tal? Hemos llegado a la cuarta entrega de esta serie de videos de proyectos de inversión estratégicos y operativos como material de apoyo para los alumnos sustentantes del examen EGEL para la licenciatura de Ingeniería Industrial. Bueno, estudio organizacional. Allá vamos. Pero antes de comenzar con el desarrollo del estudio organizacional, vamos a dar respuesta a los reactivos de práctica del estudio anterior, que si recuerdan es el estudio técnico. Una empresa cementera desea abrir una nueva planta de producción, para lo cual ha realizado una investigación en los distintos lugares posibles sobre los factores que considera pertinentes para tomar la decisión. De acuerdo a la siguiente tabla y aplicando el método de puntos ponderados, determina el lugar donde debe ser instalada la nueva planta. Ahí tenemos que hay tres localidades compitiendo, que es Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, con sus respectivas puntos asignados. La ponderación, acuérdense que aquí fue distinto porque como era cementera, tenía más peso la cercanía de las fuentes de materia prima, después la infraestructura de comunicación, que tiene que ver con carreteras para poder desplazar tanto la materia prima como el producto terminado. Los trámites gubernamentales, un 15%, que es el que menor peso tiene, y el costo de la mano de obra. ¿De acuerdo? Si recuerdan, hablábamos sobre que Hidalgo es el más barato, por eso tiene un puntaje mayor. Nuevo León es la mano de obra más cara porque está en zona fronteriza, por lo tanto tiene una calificación menor. Y Zacatecas, pues que está más o menos en el resto del país, junto con Hidalgo, aunque es un poquito más caro Zacatecas que en Hidalgo, acuérdense que hay ahí mucha zona minera. Bueno, los resultados dieron lo siguiente. Acuérdense que había que el método de puntos ponderados te pide que tú multipliques la ponderación por las respectivas calificaciones de las distintas alternativas u opciones que están compitiendo. De tal manera que 30% multiplicado por los 85 puntos de calificación asignada, Zacatecas competía con un 25.5 puntos. 80 de Hidalgo por el 30% es 24, Nuevo León 28.5, que resulta de la multiplicación del 95 de calificación por el 30%. Y así sucesivamente haces todo lo demás. Recuerden que el método te pide que sumes y de acuerdo a la suma de puntaje obtenido, evidentemente se decide tomar la alternativa cuyo valor resultante es el mayor que las demás. Si hay alguna coincidencia, el método te dice que debe de haber un punto para que tú puedas criterio de desempate. Pero bueno, esa es otra cuestión que normalmente está ligada a cuestiones de calidad, o en este caso estaría ligada con la cercanía de las fuentes de materia prima. Entonces, si fuera el caso que hubiera habido empate, que no lo es, se hubiera tenido que tomar como criterio, evidentemente, los 98 puntos de calificación de Hidalgo. Pero en este caso, como Zacatecas tuvo 86.75, Hidalgo tuvo 90.8 y Nuevo León 88.5 puntos totales, la decisión es Hidalgo. Bien, después teníamos el otro reactivo, que era el de centro de gravedad, que es muy interesante. Acuérdense que este es para una macro localización. Teníamos los cuadrantes de Mazatlán, Soto la Marina, Pachuca de Soto y Puerto Vallarta. Acuérdense que se multiplicaban las coordenadas geográficas por las unidades movidas. Y esto es muy importante aclarar. Cuando no te dan las unidades movidas, jóvenes, basta con que tú promedies X y promedies y tendrías directamente las dos coordenadas geográficas, para X y para Y, para la nueva ubicación. O cuando las unidades movidas son idénticas, es decir, haz de cuenta, ¿sabes qué? Se van a mandar 10,000 piezas para Mazatlán, 10,000 para Soto, 10,000 para Pachuca, 10,000 para Puerto Vallarta, es lo mismo. Entonces es más rápido en un examen EGEL que tú promedies lo que son X, coordenadas y Y. Una vez sacando el promedio, ya tendrías directo. Pero cuando las unidades movidas son distintas para los distintos CEDIs o centros de distribución,
es muy importante que sigas el método completo en donde multiplicas las unidades por cada coordenada. Acuérdate que una vez que lo haces, de la suma del QX lo divides entre el total de unidades, como lo tenemos aquí, que son los 184.200 entre 45.000 y te da el 4.09. Los 164.920 entre los 45.000, que es el total de unidades movidas, te da el 3.66. Entonces, el resultante es 4.09 y el 3.66, que aquí tenemos, es Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Evidentemente, aquí tenemos que es el lugar donde está la coma. Zacatecas, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Aquí es como hace una pequeña curvita y esto es precisamente lo que tenemos aquí. Esa pequeña curvita, pero en donde termina es esta que está aquí. Entonces, buscamos qué ciudad o qué población es la más cercana y aquí tenemos que es Salinas de Hidalgo. Entonces, la macrolocalización nos mandó a ese lugar. Ya habría que ir a investigar en ese lugar y en los lugares cercanos cuáles son las condiciones de luz, agua, teléfono, el costo de la tierra, las vías de comunicación, las facilidades de que te ofrezca el gobierno local para poder instalar una planta, permisos, etcétera, y ahí ya podrías aplicar el método de puntos ponderados para hacer una ubicación ya más específica. ¿De acuerdo? También es bueno mencionar que recuerden que este método también sirve para cuando tú lo quieres hacer en un terreno, cómo vas a ubicar, en dónde tienes que colocar bodegas, dónde tienes que colocar oficinas, comedor y el área productiva, y también te puede servir. Ahora, ¿por qué centro de gravedad? Porque evidentemente, si lo pueden ustedes relacionar, quien tenga mayor peso, aquí tenemos que es Soto la Marina y Mazatlán. Como tienen mayor peso, acuérdense que la fuerza de gravedad, entre más grande el planeta sea, es mayor. ¿Por qué? Pues porque pesa más. La fuerza de la atracción es más alta. Entonces, si podemos darnos cuenta, evidentemente nos lleva como que está más cerca o más o sea, tiende más hacia Mazatlán y Soto la Marina, que es hacia el norte. Está más alejada de Pachuca y de Puerto Vallarta, como que está más tendiente hacia esos lugares que están un poco más al norte. Pero bueno, ahora sí, nos vamos al estudio organizacional. El objetivo de este estudio es determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos, con lo cual operará el proyecto una vez se ponga en funcionamiento. Es decir, ahora, ya que tenemos todos los procesos, procedimientos y actividades que se tienen que realizar, ahora esos engranes van a ser operados por personas. Entonces, ahora vámonos al factor humano o el capital humano de las organizaciones. Bien, los puntos clave en este estudio es definir el tipo de sociedad, por eso hay que hacer un repaso de las sociedades mercantiles, áreas funcionales, departamentos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas actividades o esas funciones se van a desempeñar por personas. Entonces, una vez que sepamos qué se tiene que hacer, vamos a definir los perfiles de puesto. Tenemos que describir, evidentemente, qué es lo que va a ser el puesto, cuál va a ser su nivel de responsabilidad, va a tener gente a su cargo, qué conocimientos debe de tener, qué experiencia debe de tener, y a partir de eso se desprende el perfil del puesto. Una vez que tenemos el perfil del puesto, vamos a identificar cuánto le vamos a pagar, y una vez que ya sabemos cuánto se le paga a cada puesto, hay métodos y esas cuestiones, vamos a la evaluación del desempeño para mantener funcionando y aceitada esta maquinaria de producción en nuestras organizaciones. Bien, sociedades mercantiles, aquí está un breve resumen, no voy a ponerme a leerles todas las características porque ustedes bien pueden hacerle pausa al video, ustedes pueden leer de manera más a mayor conciencia, con más tranquilidad, para que puedan tomar datos específicos que les puedan dar a ustedes pauta para que a la hora de que venga la evaluación ustedes puedan recordar así puntos específicos, ¿no? Como por ejemplo, sociedad anónima de capital variable. Los accionistas tienen derecho sobre el capital y las utilidades.
Sociedad anónima, los socios son responsables hasta el equivalente a su aportación. Pero aquí habría que entender por qué aportación. Porque ellos tuvieron que comprar acciones y las acciones se, se otorgan o se dan a través de las aportaciones de los socios, porque todas las acciones tienen el mismo valor nominal y tienen un valor real. Pero bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver más cuestiones financieras, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí vamos hacia los organigramas, que acuérdense que un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional que tiene una empresa. Entonces tenemos varios tipos. Aquí es un tipo de organigrama vertical, un tipo de organigrama horizontal, tenemos uno por funciones, tenemos uno que es circular, en donde tenemos, aquí es de cuenta que dice Steve Jobs, aquí sus más cercanos, después los departamentos o áreas y de ahí las personas asignadas a cada uno de esos lugares. Y aquí tenemos mixtos, ¿no? En donde tenemos incluso las fotos de las personas que ocupan los puestos. Créeme que te metes a internet y ves una cantidad de organigramas, muchos muy creativos, unos como mapas mentales, muy padres. O sea, está muy interesante esta parte, ¿no? A los que nos gusta también cuestiones administrativas, factor humano, es muy, muy, muy interesante. Aquí puse unos formatos, estos los diseñé yo en una clase que he dado y también en el trabajo luego de consultoría. Tiene que ver con un perfil de puesto. Aquí dice que es un operador de torno y fresadora. Producción y operaciones es su adscripción. ¿Qué requerimos del puesto? Habilidades, educación, experiencia, otras habilidades, el nivel de esfuerzos mental, físico, si requiere iniciativa o ingenio, la responsabilidad, ese es un factor. Los factores son cómo se va a ver reflejada la responsabilidad en resultados, en supervisión, si requiere la confidencialidad, este grado de responsabilidad, condiciones del puesto, que tiene que ver con el ambiente de trabajo, el riesgo, ¿no? Y a partir de estos datos, nosotros vamos a hacer la evaluación de puestos. Si se pueden dar cuenta, aquí tiene salario mínimo general para el 2025, 278.80. ¿Por qué? Porque se expresa normalmente en cuestiones de número de salarios mínimos que se le tendría que pagar al puesto, ¿no? Este es un método muy empleado, que es el de evaluación de puestos por puntos ponderados, que es algo semejante a lo de la localización de planta, ¿de acuerdo? Pero para poder hacer esto de manera objetiva, se requiere integrar un equipo de colaboradores multidisciplinarios. Se dice que normalmente deberían ser por lo menos 5, que tiene que ver con el contador, el administrador, un representante de los trabajadores, este, el de recursos humanos y una persona que coordine y domine el método para que se pueda hacer una evaluación adecuada. Ok, aquí tenemos otro perfil de puesto que tiene que ver con un veterinario. Aquí tenemos también para la empresa Bimbo. Y a continuación también se presenta un manual para la evaluación de puestos. Este también lo desarrollé. Tiene que ver con que te dice cómo vas a asignar, que en la educación nosotros le llamamos que son una rúbrica, pero las rúbricas no nacieron en la educación, las rúbricas nacieron en el sector productivo, en las empresas, nada más que la educación, al volverse por competencias, pues se adaptaron algunas de las cuestiones que se empleaban en las organizaciones para la educación. Y de acuerdo a los puntos que se puedan alcanzar a obtener, aquí tenemos unos rangos, ¿no? Si el puntaje que se alcanza de rango va del 100 al 200, se le paga un número de salarios mínimos diarios, ¿no? De ahí el máximo, puesto que aquí las calificaciones que se asignan van desde 1 hasta el 5 puntos, entonces el máximo, si se multiplican por los 100, tenemos que va de 451 a 500. Si alguien está en este nivel de puesto, pues se le pagan 7 salarios mínimos diarios, ¿no? Entonces, esto se emplea cuando tú utilizas el manual y utilizas el formato de evaluación relacionado con el perfil del puesto. Pero bueno, eso es eh, la explicación de un método que tiene que ver con una asignatura en específico. Y aquí era ponerles lo que son ejemplos que van a abarcar precisamente ese estudio organizacional. Aquí hay uno para la evaluación del desempeño, aunque se parece, es distinto. Aquí se asignan 3, 6, 8 o 10 puntos. Aquí hay factores y subfactores, ¿no? Y de aquí se desprende que tú puedes alcanzar puntajes y aquí ya no se les da salarios mínimos. Aquí se dice que
Si es menor a 450, pues la verdad es que requeriría ser retirado de la organización porque de plano le fue muy mal en todo. Es como si hubiera reprobado. Pero si tenemos alguna persona que está entre 800 y 6, que va de 601 hasta 800, dice conservar en el puesto asignado y exhortarle a mejorar. Pero si tienes una persona que va de 801 a 900 puntos alcanzados, porque este puede llegar a 1000, 100 por 10 son 1000, recibir capacitación para ser ascendido. Pero si tienes a alguien de 901 hasta 1000, pues tiene que ser ascendido de inmediato, proporcionarle algún tipo de estímulo o gratificación. Entonces, no necesariamente solo los altos puestos alcanzan estos puntajes. Hay personas que están en el nivel operativo y que pueden alcanzar estos puntajes porque aquí estás evaluando su desempeño, no valuando su puesto. Son dos cosas distintas. Valuación es cuánto le pagas. Evaluación es cómo se está desempeñando para poder incentivarlo y mantener a la organización todo ese engranaje muy bien aceitado y que funcione adecuadamente y de manera muy productiva. Bueno, ahora vamos a los reactivos, ¿de acuerdo? Reactivo número 1. De acuerdo al contenido del siguiente organigrama, identifique qué tipo es. Como podemos verlo, tenemos un director general y de él se desprenden hacia abajo jefe de producción. El jefe de producción tiene dos operativos, operativo 1, operativo 2. El administrador tiene un contador a su cargo. Este es para una organización muy pequeña, entonces este es de jerarquía porque tiene gente a su mando y además es de manera vertical. Entonces es respuesta correcta, opción B. Reactivo de ejemplo 2, tipo de sociedad mercantil de las más utilizadas en México y el mundo, ya que sienta las bases sólidas para posibles expansiones, crecimiento e incremento de capital. Están conformadas por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. Es decir, acuérdense que las empresas pasan de valer 100,000, 600,000 a millones de dólares. Precisamente este tipo de sociedad es la que permite que esas acciones van incrementando su valor a la vez que la empresa va volviéndose evidentemente más valiosa. Ok, tenemos que el tipo de organización mercantil puede ser sociedades de responsabilidad limitada, inciso B, sociedad anónima o inciso C, sociedad por acciones simplificada. Nos van a traer que tiene que ver con cuestiones de acciones. ¿De acuerdo? Podríamos caer en la trampa que es sociedad por acciones simplificada y no es así, es una sociedad anónima. Les invito a, como lo mencioné en diapositivas pasadas, visitar esa página, muy interesante y muy buena para poder ilustrar y clarificar los tipos de sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Ok, siguiente reactivo de práctica 1. Su tarea, recuérdenlo, de acuerdo al contenido del siguiente organigrama, identifique de qué tipo es. Ahí tómele una captura de pantalla para que se pongan a trabajar o si ya tienen la respuesta, la corroborarás en el siguiente video, ¿de acuerdo? Reactivo de práctica 2, tipo de sociedad mercantil en México, en la que los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. O sea que nada más van a ver cómo está operando, pero no pueden ellos administrarla. Aquí les agrego una nota y tienen sus tres alternativas u opciones para seleccionar y la nota dice que les mando precisamente a la página que ya había mencionado, ¿de acuerdo? En el siguiente estudio es uno de esos estudios que es un poco más robusto, pero que es la base para poder determinar si nuestro proyecto va a ser rentable. Puede ser factible, puede ser viable, pero puede no ser rentable. Ese estudio de vital importancia. No se lo pierdan. Además, allá van a estar las respuestas. Recuérdenlo, ¿eh? Gracias por tu atención. Deseo que te sea útil el material que hemos estado diseñando para ti. Espero tus comentarios y tu like. Hasta la próxima.